Brian Cantor, pertenezco al primero de bachillerato de Administración y Sistema A. La materia es Sistema Gestor de Base de Datos. Introducción a la base de datos. Para diseñar una base de datos debemos establecer un proceso partiendo del mundo real, de manera que sea posible plasmarlo mediante una serie de datos. La imagen que obtenemos del mundo real se denomina modelo conceptual y consiste en una serie de conceptos que definen lo que queremos plasmar del mundo real. La base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado automáticamente para su posterior número. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel y adecuados para su consulta. Archivos convencionales y bases de datos. Se origina de los archivos convencionales, pero tiene una estructura más completa y hace uso de la tecnología. Este tipo de base de datos almacena datos detallados que se requieren para respaldar las operaciones de toda la organización. Estructura de una base de datos. La base de datos de Access está formada por objetos más la tabla de almacenan los datos en filas y columnas. Toda la base de datos consiste en una o más tablas. Nivel ANSI-SPAR. La arquitectura ANSI-SPAR, que data en 1975, define los niveles de abstracción para un sistema de administración de base de datos. Datos, hardware, son los componentes electrónicos del CPU. Software, se conoce como software al equipamiento lógico, soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes físicos. Datos. Los datos es una representación simbólica, numérica, algebraica, algoritmo. Usuario es aquel que usa datos ordinalmente. Algo ejemplo de un usuario o de una biblioteca. Usuario final. Necesario del cliente o comprador. Administradores. Es una ciencia compuesta de principios de técnica y aprendizajes. Accesibilidad de datos. Los datos